Bienvenidos una vez más a un episodio de Las Orantes Podcast. El día de hoy estamos muy emocionadas, muy contentas de traer un tema más para todas ustedes. Y digo todas porque creo que en su mayoría somos mujeres las que estamos en este podcast involucradas, que no nos perdemos los episodios a través de YouTube o Spotify. No se olviden de antemano de compartir este episodio en sus redes sociales. Que Dios les bendiga y vamos a empezar el día de hoy. Bueno, como ustedes saben, estamos en esta temporada, por decirlo de una manera, donde estamos estudiando los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, porque a algunas personas no les parece muy correcto que se digan los frutos, sino que dicen que la Biblia dice el fruto. Entonces, realmente como ustedes lo quieran llamar, pero estamos estudiando el fruto del Espíritu Santo y el día de hoy vamos a discutir sobre la paciencia. Este es un tema muy interesante, es un tema muy profundo, es un tema muy impactante y realmente cuando estábamos discutiendo cómo íbamos a armar la estructura de la paciencia, yo le dije a mis hermanas que, bueno, que yo quería moderarlo, que me identificaba bastante con este tema porque siento que he aprendido mucho sobre él mismo y que lo que más me impacta del tema de la paciencia es la definición que tiene la paciencia en las diferentes fuentes que podemos consultar, ¿verdad? Generalmente siempre vamos a consultar todo lo que tiene que ver con un tema ahora en internet, porque ahí están todas las herramientas a nuestra disposición en cualquier momento. Entonces, antes de empezar con el tema, quiero cederle el tiempo a mi hermana Ana Lucía, porque ella en esta ocasión nos trae el postre. Muchas gracias, Azu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Escríbanlo en los comentarios cómo les está pareciendo el podcast. Hemos recibido muchos comentarios y a mí me emociona ver un comentario nuevo. Así que escriban cómo les parece esta dinámica. Es que miren, la verdad es que nosotros así platicamos. Entonces, por eso es que nosotros lo hacemos así y comemos aquí con ustedes, porque a nosotros nos encantan los postres. Y el día de hoy traje checas. Chapín que se respeta, le encantan las checas. Y el fin de semana mi suegra fue a Shela y yo le dije a Samuel, pedile checas a tu mamá. Y él le pidió checas, entonces eso fue lo que traje y de Shela Pan. Y están delis, traje de queso y de jalea. Entonces, pruébenlas. Bueno, ya todos hemos probado las checas, pero vamos a tener el privilegio de probar las checas. Realmente a mí me encantó esta de queso. Ya la había probado antes, hace unos minutos. Siento que está muy rica y todo, pero también le quería decir, Ana, que como usted dijo, ¿verdad? La idea del podcast, un distintivo de este podcast es que platicamos en una charla informal y probamos postres. Es un distintivo de nuestro podcast, ¿verdad? Siempre es bueno decirlo por aquello que algunos piensan que puede ser algo desagradable o, bueno, cualquier otro comentario. Bueno, no sé por qué podría parecer desagradable algo que todos hacemos. Todos hablamos y comemos y pues es así, la vida es así. Así nosotras hablamos así, entre nosotras. Y el día de hoy sí estamos tomando café porque hoy empezamos el día siempre empezamos el día muy temprano, pero es miércoles y no sabemos por qué, pero las energías hoy no estaban al 100, entonces cafecito para la tarde, para aguantar esta tarde. Y les iba a decir de que hay checa de queso con jalea y son deliciosas, pero esas nos las comimos Samuel y yo, así que no les traje. Bueno, no creo que va a ir a Shela en estas próximas semanas, pero y ahora ya sé que queso con jalea no había probado, solo con queso. Es deliciosa la de queso con jalea. Yo acabo de ir a Shela, pero... Ay, Mari, vos no trajiste checas de Shela. No. Qué bárbara. Bueno, es que ¿quién se las come? ¿Va? Mi mamá no solo come. Pepe podría comérselas. Creo. Sí. Mi papá come checas. ¿Qué será que no? Mi mamá no es que no coma. O sea, come, pero no come tanto. Y bueno, ahora que ya probamos y hablamos un poco de los postres, pues si alguien nos quiere donar un postre por ahí, nos lo quiere mandar a nuestra casa, nos puede escribir en los comentarios o en las redes, porque somos postreras, nos gusta probar de todos los tipos de postres y panes también, ¿verdad? Aquí en Guatemala tenemos mucha cultura de pan de muchos tipos, entonces si alguien quiere donarnos, pues ahí nos puede escribir. De hecho, cada vez que vos vas a San Marcos, nos traes
Bam, ¿te acordás? Ajá, sí. Cuando vaya, ahorita, no sé cuándo, pero... Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro episodio del día de hoy, nuestro capítulo del día de hoy. Esto es la paciencia. Según la Real Academia Española, la paciencia es una virtud. Es una virtud que enseña a sufrir y a tolerar los infortunios y en las ocasiones en que estos nos irritan o nos conmueven. Así de básica es la definición que encontré de la Real Academia. Es una virtud que nos ayuda a poder salir adelante y a poder tolerar los infortunios. Y es uno de los frutos del Espíritu Santo, decía esta definición de la Real Academia Española. Realmente creo que esta definición, aunque sea muy corta, da en el punto central. Porque yo hace algún tiempo estudié un poco más a profundidad la paciencia y realmente siempre decía, es una virtud que le saca a una persona adelante en los momentos difíciles, en los momentos duros. Es una persona que se puede mantener tranquila y calmada cuando las situaciones a su alrededor quizá no están siendo difíciles, ¿verdad? Entonces la paciencia le ayuda a poder tolerar, ahí sí que con calma, todas las adversidades en las que esa persona se está encontrando. Entonces, encontré otra definición que no es de la Real Academia, pero es de una fuente de definiciones que dice que la paciencia es la capacidad de esperar calmadamente y es la capacidad de lidiar con los obstáculos y las frustraciones sin alterarse. Es una habilidad vinculada al autocontrol, a la calma y a la paz. Entonces, alguien que está siendo paciente tiene que ser una persona que tiene que dominarse hasta cierto punto para poder soportar esas adversidades con un autocontrol, con calma y con paz. Yo considero que esto es un gran reto, por lo menos para mí siempre lo ha sido. No soy una persona que haya nacido con tanta paciencia. A muchas personas se les da muchísimo más fácil el ser pacientes y encajan muy bien en esta definición, pero por lo menos en mi caso sí soy una persona que me ha costado demasiado lo poquito de paciencia que tengo. Entonces, realmente conocer a fondo la definición de paciencia nos enseña demasiado. Ahora bien, la base bíblica de la paciencia yo la tomé de Santiago 1, del 2 al 4, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, imagínense estar felices, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces aquí en esta parte de la Biblia nos dice, ¿verdad?, que precisamente lo que decía la definición, tienen que tener sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba es lo que les va a producir la paciencia. Y la paciencia va a obrar en nosotros para que seamos perfectos, dice, y cabales. O sea que realmente la paciencia es una gran virtud, es algo muy importante en la vida de un hijo de Dios. Entonces, como vamos desglosando, espero que ahí donde están escuchando o viendo, ustedes se pongan a pensar, ¿soy paciente? ¿Estoy siendo paciente? ¿Ese fruto del Espíritu realmente está en mi vida en este momento? Y para eso vamos a continuar con Marilú Orantes, que nos va a hablar el día de hoy de la paciencia en el día a día. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se da? ¿Cómo saber si estoy teniendo paciencia en mi vida diaria? Bueno, como bien lo dijo Azu, es algo muy difícil de lograr. Pero miren, yo traté de hacerlo de la forma más práctica. O sea, dije, bueno, voy a dar como puntos básicos y prácticos que todos podamos hacer todos los días. Entonces, aquí va. Yo creo que tenemos que recordar estos dos principios que les voy a decir a continuación y tenerlos como mantras, es decir, repetirlos día a día, día a día. Eso nos va a ayudar muchísimo a tener paciencia. ¿Cuáles son estas dos frases? Número 1, que todo lo que siembro lo voy a cosechar.
Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Qué nos está hablando acá Gálatas? Pablo en Gálatas nos está diciendo que hay que ser pacientes, así tan simple se puede resumir Gálatas 6:9, a su debido tiempo. ¿Cuál es su debido tiempo? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo puede ser eso? No sabemos. O sea, tenemos que ser pacientes. Entonces, todo lo que siembro se va a cosechar. Y esto, de verdad, nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida. Porque cuando yo me despierto y mi hijo, los que tenemos hijos, están teniendo de verdad un día de aquellos fatales, en donde están llorando por todo, en donde están teniendo episodios emocionales muy fuertes, tengo que recordarme que todo lo que estoy sembrando en este momento con mi hijo lo voy a cosechar. Todo lo que estoy sembrando lo voy a cosechar. Y es que es la palabra de Dios. Entonces no cabe duda que en algún momento vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Entonces, por ejemplo, estoy empezando un negocio. ¿Qué necesito? Ser paciente, recordarme que lo que estoy sembrando ahorita lo voy a cosechar. Y número 2, otra de las frases que yo creo que tenemos que recordar para ser pacientes es Goethe dijo, sin prisa, pero sin descanso. Entonces él nos está diciendo acá, no tienen que ser impacientes, o sea, tómense las cosas tranquilas, pero sin descanso. O sea, trabajen, ¿verdad? Hagan las cosas, pero tranquilos. O sea, no crean que el resultado de lo que están haciendo va a venir rápido, porque no es así. No afanándose. Ajá. O sea, sin prisa, tranquilos, ¿verdad? Teniendo paciencia. Y miren, Romanos 8:25 nos dice, en la espera mostramos nuestra constancia. Y va muy relacionada con esta frase de Goethe, que dice sin prisa, pero sin descanso, pero Pablo lo dijo de otra forma. En la espera mostramos nuestra constancia. Porque acá nos están hablando ellos dos, tanto Pablo como Goethe nos están hablando de dos cosas. Paciencia y constancia. Entonces, la constancia está muy amarrada a la paciencia. La constancia es el trabajo que yo hago todos los días, ¿verdad? Soy constante, es decir, no dejo de hacer las cosas. Pero la paciencia es la que me ayuda a hacer eso todos los días, ¿sí? Es la que me ayuda a decir, hoy de verdad no lo hice muy bien, ¿verdad? Pero necesito ser paciente, voy a tratar de esperar, de tener ese tiempo, de calmarme y de conseguir. Para ver los resultados que uno quiere ver. Para ver los resultados que uno quiere ver. Entonces, y esto va aplicado en todo, de verdad. Con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Eso ya voto. Bueno, después de esa pausa que Azu nos hizo tener, estamos en esto. Entonces, estas dos frases yo quiero que ustedes las recuerden porque de verdad son vitales para que ustedes puedan tener paciencia. Número 1, lo que estoy sembrando lo voy a cosechar. Y número 2, sin prisa, pero sin descanso. O lo que dijo Pablo, en la espera mostramos nuestra constancia. Y bueno, aparte de esas dos frases que yo les quiero dejar para que ustedes de verdad tengan paciencia en su día a día, les quiero decir que otra de los 3 principios más o 3 cosas que yo considero que tenemos que hacer para ser pacientes es, número 1, trabajar en la aceptación de lo que estamos viviendo, ¿sí? Como decía Ana en el capítulo número 1 de este podcast, tener contentamiento en lo que estamos viviendo. Muchas veces somos impacientes porque no estamos felices, no aceptamos el momento de nuestra vida en el que estamos viviendo. Entonces queremos que es todo así, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta, por ejemplo, a nosotras que tenemos hijos pequeños, ¿verdad? Nos dicen, aprovechen a sus hijos ahorita porque son muy pequeños y ya van a ver que cuando sean grandes, pues hay un montón de cosas que ya no vamos a vivir, ¿verdad? Y entonces nosotros a veces, a mí me pasa, ¿verdad? Que yo digo, bueno, es que Miguel Ángel ya por ejemplo, cuando empiece a estudiar, ¿verdad? Yo ya quisiera que empezara a estudiar. Nunca lo he pensado, pero estoy poniendo un ejemplo. Entonces ya cuando empiece a estudiar, pues ya voy a tener yo la mañana para mí.
Y la verdad es que uno ni siquiera sabe si va a ser así, ¿verdad? Pero hablando de que uno tiene que aprender a aceptar la etapa en la que está viviendo, ¿sí? Y estar contento con la etapa en la que está viviendo. Número 2, esto viene unido, disfrutar el momento. O sea, se nos van tantas cosas de la mano por no disfrutar el momento y de verdad tenemos que aprender a apreciar los momentos que estamos viviendo. De repente no tenemos la condición económica que queremos, pero aún así tenemos nosotros que disfrutar, porque de repente cuando tengamos más dinero, por así decirlo, vamos a tener más problemas y el tiempo que teníamos ya no lo vamos a tener, ¿verdad? Por ejemplo, Azu, yo me recuerdo cuando Azu era universitaria, nosotros veníamos a la casa y la encontrábamos allá durmiendo a las 11 de la mañana. Es que de verdad yo tengo esa ¿cómo se llama? Esa imagen tan presente, porque Azu estaba durmiendo ella súper relajada, con los zapatos tirados a un lado de su cama. Y ella pues pasó algún tiempo de su vida, ¿verdad? Queriendo decir, ay, es que yo ya quisiera tener hijos y yo ya quisiera... Ahora, me supongo yo, que anhelarías, ¿verdad? Un poco de ese tiempo de poder dormir a las 11 de la mañana, ¿verdad? Cosa que ya no se puede, pues porque uno ya es mamá y ya no se puede. Otra cosa, por ejemplo, es cuando nosotros los 24 de diciembre, ¿verdad? Nosotras celebramos Navidad. Los 24 de diciembre nosotros siempre pasábamos en la sala viendo tele, ¿se recuerdan? Toda la noche. Y entonces... nosotras decíamos así como que, ay, no, es que de verdad, o sea, nosotras ya cuando tengamos nuestra familia, ¿verdad? Ya estemos casadas, vamos a estar súper bien. Bueno, es que un poco en contexto, siempre la pasábamos solo como que 6, no era como, nosotros nunca tuvimos como una Navidad así súper grande no nunca, pues, pero las últimas, es como que con abuelos, tíos, así como las Navidades súper grandes, entonces éramos solo los 6 y era siempre como que medio reprochábamos nosotros y decíamos, ay, no, es que nos la pasamos viendo tele pero al final eran momentos tan bonitos porque nosotros escogíamos la película y nos la pasábamos tan bien. Ahora comiendo toda la noche, ¿se recuerdan? Sí, ahora ya no creo que vayamos a tener una Navidad así. O sea, se fue ese tiempo y se terminó. O sea, por eso vamos a disfrutar, porque uno en esos momentos está, no, es que necesito esto, quiero esto. Y es de disfrutar también el momento y vivir el presente. Vivamos el presente, tomémoslo tranquilo, van a ver que todo llega a su debido tiempo. Entonces, esos son mis consejos para que ustedes puedan ser pacientes en el día a día. De verdad, créanme que si tienen esto presente, vamos a tener más paciencia. Muchas gracias, Mari Lu Orantes. Muchas gracias, Mari. Sí, es muy interesante todo lo que Mari dice, porque creo que son pequeños consejos que nos ayudan a desarrollar esa virtud tan importante, ese fruto del espíritu. También tenemos paciencia en el día a día, pero también necesitamos paciencia y es cuando es más difícil. Paciencia en la adversidad, paciencia cuando estamos viviendo un momento bien duro, no sé, momentos de luto, de enfermedades, de frustraciones. ¿Cómo se hace para tener paciencia en ese momento, Ana? Bueno, miren, yo estuve como investigando un poco. Y bueno, primero que nada, creo que cuando Jesús dijo, o cuando la Biblia dice de que nosotros vamos a tener, en el mundo va a haber aflicción, pero confiada, yo he vencido. Yo he vencido el mundo. O sea, yo siento que Jesús... Esto es mi percepción, ¿va? Ustedes. Yo siento que Jesús lo dijo porque Él necesitaba decirnos y anticiparnos que nuestra vida va a estar llena de adversidades, de problemas. Entonces, no es que nosotros no vamos a tener una temporada que no vamos a tener, que vamos a estar como que sin algo, ¿no? Siempre van a haber problemas. Quizás a veces van a ser más grandes. Pequeños. Quizás van a ser más grandes, quizás van a ser más pequeños. Pero siempre van a haber cosas que a nosotros nos van a tratar de quitar y robar la paz, el gozo, el amor, porque al final, o sea, esa es la ley de la vida, por decirlo así.
Entonces creo que nosotros como seres humanos no debemos de tener como en nuestra mente de decir cuando ya haya pasado esto, cuando termine esta época. No, porque al final va a terminar eso, pero va a empezar otra cosa. Entonces es importante que nosotros en el momento en que estemos y en la situación en la que estemos, digamos, sí, esto está ahorita, pero mañana puede ser otra cosa. Y al final lo que Dios quiere es prepararme para estar de adversidad en adversidad o de problema en problema. Y eso es lo primero, como que lo más como básico, ¿verdad? Que nosotros tengamos presente eso. Segundo, es bien importante, o sea, yo me quedé así como, Alan, porque uno siempre dice así como, es que tanto problema, es que tanta cosa. Y al final, las adversidades lo que quieren es producir paciencia en uno. Es una de las cosas que Dios quiere trabajar en uno. Y dice Santiago 1, del 2 al 4, dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. También Pablo dice en Romanos 5:3, o sea, Santiago y Pablo lo dicen. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Él también dice, hay que ponernos felices en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y miren, la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. O sea, la paciencia, nosotros vamos a desarrollar paciencia, pero mientras nosotros terminamos ese proceso y tenemos más paciencia, nuestro carácter fue transformado también. Entonces, al final, es como varias cosas que estamos atravesando y que estamos formando en una dificultad. Y o sea, yo sé que obviamente uno cuando está pasando una cosa difícil y dura, lo que menos quiere es estar como agradecido, pero al final sabemos que al final de toda esta etapa nosotros vamos a salir como personas totalmente diferentes, renovadas, con un carácter y con una relación más sólida con Dios, pues, porque al final nosotros nos estamos apoyando en Él, estamos teniendo esperanza en Él. Entonces, siento que ay, espérenme, ya me perdí. Es que leí aquí y luego me perdí. Ay, ya me perdí. Es que mi hámster estaba pensando una cosa y leí otra y yo así como, ¿qué? Ay, Dios mío. Bueno, entonces creo que cuando uno está pasando un momento y o sea, yo sé que es bien difícil porque cuando yo de verdad he estado pasando cosas difíciles, lo primero que uno es como empieza a quejarse, empieza a renegar, empieza como a llorar un montón. Sí, a sentirse triste. A sentirse triste. Y al final, yo siento que uno tiene que decir, ay, Dios quiere trabajar la paciencia en mí. O también sucede que, ¿por qué si estoy haciendo tanto las cosas? O sea, ¿por qué si me estoy esforzando tanto, de todos modos no hay cambio? Ajá, cabal. Y uno dice así como, ¿cuándo voy a ver el final del túnel? ¿Cuándo voy a ver la luz al final del túnel? Y nunca que se termina el túnel. O sea, pueden ser temporadas de meses, de años, y de verdad uno dice, a la gran, no. Ajá, y es que eso es bien importante. Yo creo que señalarlo, Ana, porque a veces vemos que, ay, es que yo pasé una temporada ¿y cuánto pasaste así? Ay, una semana. Y Dios me respondió, ¿verdad? O sea, a veces las redes sociales están llenas de esas historias fantásticas y no es así. O que estabas pasando algo bien difícil, pero oraste y Dios te contestó al día siguiente. Yo no estoy diciendo que Dios no conteste al día siguiente, pero no... Pero a mí no me ha pasado, dice usted. Pero yo siento que nosotros no tenemos que tener esa mentalidad o ese estatus, María, que, ay, sí, es que como a tal personita le respondió así de rápido, a mí también. No, puede pasar meses. Años. Porque Dios va a trabajar con cada una de las personas de diferente manera y Dios sabe cuánto necesita probar a la persona en esa área. Ayer cabal le estaba diciendo yo a la Mari, cabal me dejará mentir, yo le digo, Mari, ¿cuándo se va a una temporada de unas situaciones, verdad? Y
Y en la tarde, en la noche y hoy en la mañana que estaba orando, me vino a mi corazón así como, es que necesito seguir trabajando esto. Y yo así como, sí, o sea, ¿por qué estoy renegando? No lo he aprendido bien y tengo que aprenderlo y ya. O sea, cuando lo termine de aprender, va a pasar y ya va a pasar. Y eso trajo mucho. No, o quizás es que o es algo quizá con lo que nunca uno vive todo el pasa. tiempo. Es que quizás nunca pase, ¿no? De verdad. Sí, o sea, ¿y quién es uno Ay, para no. decirle Mari, mira, adiós? hay No me decepciona. Hay personas que pasan, por ejemplo, toda su vida padeciendo de enfermedades, por ejemplo. Sí. Mueren con las enfermedades. Sí. Sí. Hay personas que la situación económica nunca les mejora y Dios sabe por qué. Ujú. Sí. Entonces hay muchos ejemplos de gente que va a morir o vamos a morir a veces con ciertas situaciones de las cuales no vamos a salir porque Si no, Y- miremos el mismo Pablo. Al mismo Pablo, cabal, que dice, o sea, te he pedido 3 veces por esto y no lo has quitado. O sea, es cierto, también es cierto. Y es, o sea, ¿quién es uno? O sea, Dios es soberano, así como la AS una vez hizo un su video en Mi Vida Transformada, ¿te acuerdas? La soberanía de Dios. Pero ese episodio me marcó tanto porque, o sea, al final Dios es soberano. No, pero en serio. anda bien reto. No, hombre, pero al final Dios es soberano y es como, es soberano. Entonces, sí, él hace lo que él quiere. ajá, entonces sí es importante que nosotros miremos y nos contentemos, o sea, digamos, o sea, esto es mi situación, esto me está pasando a mí y pase o no pase, yo te alabo y te sirvo. Es el tema de que como todos los frutos del espíritu están relacionados, entonces usted dice, tengo paciencia y así tengo contentamiento, así tengo gozo, ¿verdad? Gozo. O sea, es una relación en realidad de todo. Y por último, decirles de que tomarlo como un día a la vez. O sea, ahí sí como vos decías, ¿va, Mari? Creo que aplica mucho para los momentos difíciles, para los cuando estamos pasando las cosas duras en la vida. Tomarlo un día a la vez y tomarlo y enfocarnos en las cosas, en el presente, en las cosas buenas que tenemos cada día. Y espérenme. En Mateo 6, 25, 34, espérenme, es que se me perdió. Ay, Ana. Ay, lo siento. Miren, aquí lo dice Jesús. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más para la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha de granero. Sin embargo, el Padre de ustedes que están en los cielos les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida? Ni siquiera 1 hora. ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes. Gente, falta de fe. Así que no se preocupen, preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que les preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya saben las que necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. O sea, yo creo que cuando estamos pasando una situación difícil, no hay que pensar en mañana. Hay que vivir el día. O sea, levantarse y decir hoy, cuando son problemas bien fuertes y estamos pasando situaciones bien duras. Es hoy. Hoy es lo que importa. Hoy es lo que tengo. Hoy es el regalo que tengo. Y enfocarnos en esas cosas buenas, bonitas que Dios nos da en ese momento. Y yo creo que vamos a empezar a tener agradecimiento y vamos a empezar a fijarnos en cosas que antes no le dábamos importancia y que ahora, digamos, decimos así como, ay, esto no me había dado cuenta y de verdad que está llenando mi corazón. La zona como te mira. ¿Por qué? No sé, pero Si la Ana está hablando, no sé por qué me está la Susana te está viendo así con cara de su mirada que parece de mi abuelita. Qué Ay, no. Bueno,
siento que enfocarnos... No, pero te queda súper en su predicación, May. Entonces siento que enfocarnos. Y a mí me viene ahorita a la mente que yo me recuerdo cuando murió el papá de Samuel, ¿a ustedes? Que eso fue bien fuerte. Y yo me recuerdo que estábamos recién casados y yo me recuerdo que Samuel era como que, y yo le decía cómo le hacía. Y entonces él me decía, es que solo me pongo a pensar en hoy, me decía, solo me pongo a pensar en hoy. Y siempre era como que, hoy qué voy a hacer, hoy a dónde, y digamos cuando yo lo miraba como muy mal, ¿verdad? O triste, y yo aquí exponiéndolo. No, pues, pero había perdido a su papá, entonces era como, yo decía así como, vamos, y él era así como que se contentaba con cosas chiquitas, como que íbamos o que yo le compraba un pan o algo así, y él como que le daba mucho valor a eso, y él me decía así como, es que no pienso, solo es como hoy, me decía. Y así estuvo muchos meses pensando solo hoy, y cabal cuando hoy decía eso me recordé cuando nosotros pasamos todo eso y era como era un día a la vez, era un día a la vez, y tarde o temprano, por ejemplo en este caso era un luto, o sea, todo ese proceso era como cada día. ¿Yo qué? Es que ya saben quién empezó a comer ahí atrás. Es que ustedes no miran. Pero a mi esposo. Mi esposo. Pero bien saben que Miren, porque miren, pues acabamos de comer checas, le dimos a él su porción, ¿verdad? Porque él tiene que tener su porción para poder grabarnos. no, pero es que la Mari está bien atenta a usted, no, pero solo oye una bolsa y ya mira para allá. Y ya sé quién es, pues. Bueno, entonces la cosa es esa, ¿verdad? Un día a la vez, o sea, en esos periodos, y créanme que después de eso, o sea, sí resultan unas cosas en uno que Dios forma, y que vos decís, la gran, como todo lo que formó en mí en este periodo de tiempo. Y uno dice, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque de la persona que empezó la situación y cuando termina la situación, aquí, por ejemplo, les estoy hablando de algo que sí tiene un principio y un fin, así fuerte, pues, porque yo creo que un luto no es algo que se supere, pues, pero un luto súper marcado, así, súper, pues, muy triste. Sí siento que es como una temporada como de un año, una cosa así, ¿va? Entonces, cuando termine ya la persona es como más... uno dice así como, si no hubiera vivido esto, no hubiera aprendido esto, y cabal, ¿verdad? No tendría el carácter, no hubiera formado el carácter que Dios formó en mí. Entonces creo que esos son los puntos que yo quiero decir el día de hoy, después de habernos reído como por 5 cosas. Bueno, muchas gracias, Ana, por su intervención. Creo que en el episodio de hoy hemos tratado de abarcar como que los puntos más generales, porque lógicamente todo esto tiene mucho trasfondo, es muy profundo, hay mucho que hablar. Hablamos de la paciencia en el día a día, hablamos de la paciencia en la adversidad, que es de lo más difícil, y quisimos hacer un añadido que tal vez tiene relación con lo que Ana dijo, pero no, en cierta manera no. ¿Cómo ser paciente o la paciencia al orar y estar esperando la respuesta de Dios? ¿Por qué tiene relación con Ana? Porque puede ser que uno está orando por alguna situación bien difícil, o simplemente porque está pidiéndole algo a Dios, ¿verdad? Que uno quiere en su vida. Entonces, hablando de esto con mis hermanas la semana pasada, rápido, o sea, que algo quiere un ascenso, o tal vez quiere como cosas así, no tan profundas como no de que es tal sane vez a un alguien. problema. Puede ser alguien que puede ser como estamos pidiendo porque sane a alguien, o puede ser como quiero un ascenso en mi trabajo, a ese tipo de espera. O estoy orando por mi casa, por el carro. O por mi o porque no tengo pareja y quiero orar para que venga mi esposo. Ajá, entonces justamente, ¿verdad? Me dejaron ese punto a mí, porque pues yo viví algo así, ¿verdad? Cómo ser paciente al orar, estar esperando una respuesta de Dios. Y con mis hermanas la semana pasada, perdón, que estábamos hablando de este tema, vinieron mis hermanas y me dijeron, abordalo, porque pues ellas conocen, no me voy a poner aquí a hablar de la historia con mi esposo, pero sí saben cuánto tiempo pedí, ¿verdad? Oré por encontrar a mi esposo y poder tener mi familia.
Y realmente fue un tiempo de oración bastante fuerte y como que la oración no era respondida, ¿verdad? Pasó muchos meses y yo sentía que la oración no estaba respondida, pero en realidad ya estaba respondida. Entonces yo aprendí ciertas cosas de cómo aprender a esperar la respuesta de Dios, ¿verdad? Que es básicamente también paciencia. Porque a veces, por ejemplo, en mi casa, ¿verdad? Yo ya quería casarme, yo quería tener a mis hijas o a mis hijos, lo que Dios me diera, pero en ese ínterin, como yo ya tenía más de 30 años, ¿verdad? Era así como, me voy a quedar sola, y ese tipo de presión hace que de verdad uno a veces sí pierde la paciencia y dice ya no va a llegar, ¿verdad? Y creo que eso pasa mucho, no solo en este caso de un esposo, sino en otras cosas. Entonces, yo les digo, ¿cómo ser paciente al orar y estar esperando una respuesta de Dios? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar y con perseverancia. Eso se lo añadí yo, orar sin cesar. Que no me contesta Dios lo que yo quiero, hay que seguir orando porque no queda de otra. Eso es el primer consejo. Sí, no queda de otra, hay que seguir orando. Quizás nos vamos a cansar unas semanas, 2 semanas, pero hay que retomar esa oración, orar sin cesar. La número 2, pedir discernimiento para comprender las formas en las que Dios nos está hablando, porque puede ser, como les digo, que la respuesta ya está ahí, pero no de la forma que nosotros estamos queriendo que esté. Puede que Dios ya me respondió algo y yo ni siquiera lo sé. ¿Por qué? Porque no pido el discernimiento de Dios. Entonces, a veces Dios sí se tarda, pero a veces ya está ahí. Por ejemplo, a mí me pasó porque cuando yo conocí a mi esposo, él ya tenía muchos meses de estarme hablando, pero yo no le contestaba o no se daban las cosas, creo yo, en parte por mi indisposición. Entonces, ¿por qué? Porque yo siento que me faltó pedirle a Dios más dirección para saber que Él ya me había respondido. Y a veces por estar nosotros como que concentrados en otra cosa, perdemos la respuesta de lo que Dios ya nos está respondiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, la número 3 es, como dijo Ana, o no, esto no lo dijo Ana, creo, pero sí, creo que sí, aprender a agradecer y disfrutar el presente, ¿verdad? Porque si nos la pasamos esperando lo que todavía no ha venido, perdemos la bendición del día a día y de disfrutar lo que tenemos al día de hoy. Eso lo dijiste vos. Sí. Ajá. Y la número 4, vivir un día a la vez, lo que dijo Ana, lo comparto, porque el afán solo hace que nos preocupemos más. Entonces, el día de hoy, oro, lo vivo sin pensar en el futuro, y yo creo que estos 4 consejos que les acabo de dar les van a ayudar a todos aquellos que me están escuchando y están esperando una respuesta que todavía no ha llegado. Pero de todo esto que hablé, creo que lo más importante es pedir al Señor discernimiento para que nos ayude a entender cuál es su respuesta, porque puede ser que no sea la que nosotros estamos esperando. Y bueno, ahora que ya les hablé de esto, ¿verdad? Que me tocaba a mí hablar sobre la respuesta de Dios, me voy al siguiente punto, que es que cada una va a decir rápidamente cómo se ha puesto su paciencia a prueba en estos últimos 6 meses. ¿Qué es lo que más ha puesto a prueba la paciencia de cada una de nosotras? A ver, Mari. Pero no habíamos dicho 6 meses. Bueno, algo reciente tiene que ser porque estamos grabando podcast y estamos bueno, mientras la Mari experiencias. piensa los 6 meses. Si no quieren 6 meses, 1 año, 5 años, lo que yo quieras. voy a decir más 6 meses para hacerlo más reciente. A mí la verdad, les voy a ser sincera, mi hija ha puesto mucho a prueba mi paciencia estos últimos meses. Mi hija entró a los 2 años en junio, pero parecía de 2 años desde enero. O sea, yo siento que yo nunca, siempre que miraba esos videos que decía que los terribles 2 y que los niños se vuelven súper emocionales, yo nunca como que dimensioné cómo era vivirlo. Y luego yo venía como de una época donde Ana Laura venía súper pegada a mí y a ella sí le afectaron mucho las crisis de separación, ustedes saben. Entonces, cuando ella empezó a tener tanta, entró casi que entre los 18 meses a 2 años, ella empezó a cambiar un montón y empezó a aflorar todos sus sentimientos. Y yo creo que mi hija sacó lo sentimental mío también, porque sí siento que es muy sentimental, y yo no siento que yo estaba preparada como para manejar tantos como
como desbordes y tanto así. Entonces yo siento que eso a mí me ha sacado de mi zona de paciencia. Yo no creo que sea una persona que le cueste ser paciente, considero que soy bastante paciente, no siento que me desespero, pero sí hay días en que yo es como, o sea, porque obviamente ella está en la edad de que empieza el día y es como que o sea, tal cual como vemos en los videos, ¿va? Que si le partimos el banano de una forma y ella quería de otro, que si no quería este short, que no quería estos zapatos y que, o sea, que para las 10 de la mañana ya hemos tenido 15 llantos, ¿verdad? O sea, así. Entonces, sí ha sido como súper duro porque yo he tenido que aprender a calmarme para transmitirle esa calma a ella. Y les puedo decir de que yo hace 6 meses para acá siento que soy una persona más paciente. Y han habido semanas en donde yo estoy así como no puedo ni con mi vida. Pero, o sea, siento que Dios ha usado mucho eso para aprenderme yo a calmar yo también, a manejar yo mis emociones y así yo también tener más paciencia con ella. Y cabal hoy y empecé a orar un montón por eso, porque yo sentía que a mí me estaba sobrepasando esa situación y yo empecé a orar y dije, no, o sea, no me voy a angustiar por esto, simplemente voy a orar y voy a decirle a Dios que me ayude a manejar esto de mejor manera. Y he sentido que eso me ha ayudado un montón a tenerle más paciencia a ella. Y siento que a raíz de que le empecé a tener un poco más de paciencia, se calma más rápido a ustedes. Es como, yo estoy más paciente, yo estoy más calmada y siento que obviamente ella también, ¿verdad? Entonces, y siento que eso ha sido como en los últimos 6 meses que ha probado mi paciencia. Y también siento que Dios lo ha usado para hacerme más paciente, porque siento que soy más paciente ahora. Bueno, yo voy a hablar de algo no tan reciente porque no tengo algo de entre los últimos 6 meses, pero sí les quiero contar que yo trabajé, para los que no saben, trabajé por 14 años en una institución educativa, en un colegio privado acá en Guatemala, me refiero al país. Nosotras con mi hermana, Ana Lucía, estuvimos a cargo de un colegio, éramos... Pues básicamente mi papá lo compró, ¿verdad? El colegio hace muchísimos años y luego nosotras estuvimos a cargo, yo por 14 años, pero les quiero decir que si algo para mí probó mucho mi paciencia fue trabajar en ese lugar y les quiero decir que en todo aspecto, o sea, yo era la directora en el nivel de todos los niveles, teníamos desde preprimaria hasta diversificado. Y yo recuerdo que los 14 años con mi hermana Ana, ella trabajó 12, ¿verdad? Yo ya no. Sí, 12. Entonces, pero los años que nosotros estuvimos ahí, trabajando, era de verdad... problema tras problema. Me refiero a que uno, de verdad, es que sí es cierto. Miren, nosotros teníamos problemas con papás. Nosotras, miren, no es por nada, pero yo, si alguien me conoce, sabe que yo soy amante a la educación. Amo la educación. Yo, de verdad, nací para ser educadora y eso lo creo de corazón. Pero en el colegio donde yo trabajé era una prueba tras prueba, era papás insatisfechos con el trabajo. Bueno, los que trabajan con papás y con niños me entenderán esta parte en donde uno no queda bien ni con uno ni con otro. Problemas con los niños de la edad pues de ellos que yo tenía que resolver, problemas económicos, muchísimos problemas económicos, problemas de que no salíamos este mes con planilla, teníamos que ver cómo le hacíamos, ¿verdad, Ana? Teníamos que ver, hoy no nos alcanzó, no tenemos para pagarle a los maestros, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Muchas veces empezábamos con un maestro, a los 2 meses se iba ese maestro que estaba buenísimo y lo queríamos para esa clase y simplemente no. Luego conseguir esos perfiles era todo un reto. Iba a decir yo. O sea, conseguir esos perfiles de trabajo, de verdad. O sea, yo recuerdo una vez
que lo tengo muy presente, que yo estaba en la sala de acá de la casa y yo me puse a llorar, pero lloraba como que si era niña. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir yo sin que esta institución, o sea, realmente pueda funcionar por sí sola, ¿verdad? Que pueda ser, que pueda como salir a flote por ella misma y que los papás realmente aprecien lo que estamos haciendo, que valoren, porque en algún momento uno quiere eso, ¿verdad? Y les quiero decir que la respuesta no llegó. no llegó de la como forma, vos querías. ajá, no llegó de la forma que yo quería. Entonces pasaron 14 años, es que literal fue como cuando Jacob esperó 14 años por ¿cómo se llama? Por Raquel. Entonces, literal, o sea, por eso les digo yo, de verdad no es que a veces sean meses o años, o meses o días, no. A veces uno pasa en una situación por años. Y literal es también de aprender uno a tomar decisiones, pero sí creo que eso es lo que más me ha llegado a que yo aprenda a ser paciente. Bueno, y yo creo que el tema que les conté, ¿verdad? Cuando conocí a David, ese ínterin de orar, creo que puso a prueba mi paciencia porque Tampoco fue en los primeros 6 meses, solo yo dije de los 6 meses. Es que iba a decir de mis hijas, pero Decilo. era lo mismo, es como lo mismo, más o menos es similar Sí. a lo que usted dijo, porque realmente sí, ¿verdad? Mis hijas han puesto en gran parte de prueba mi paciencia, entonces como para decir algo un poco más diferente y hablarlo un poquito más, para esperar la respuesta de mi esposo, creo que sí pasó bastante tiempo para encontrar esa respuesta a esa oración. Y creo que si hubiera pedido a Dios más discernimiento para poder ver sus respuestas, y creo que si hubiera podido preocuparme menos, ¿verdad? Creo que hubiera sido el proceso más fácil. Y bueno, yo creo que pasé más o menos como 2 años, ¿verdad? Esperando esa respuesta. Entonces, sí fue un tiempo difícil, pero pues gracias a Dios, al final Dios se compadece, responde las oraciones y sobre todo nos enseña a través de esas experiencias. Uh-huh. Bueno, y yo creo que ya estamos concluyendo por este día y por este momento nuestro episodio sobre la paciencia. Sí, sobre la paciencia. Se me cruzó con la paz. Yo creo que por el momento hemos concluido ya con nuestra intervención de la paciencia. Esperamos de todo corazón que este episodio llegue a sus vidas, los bendiga. Sobre todo queremos escuchar leer sus comentarios en el canal, si quieren dejarlo, o en nuestras redes. Ya saben que nos pueden seguir por Instagram, también por TikTok y también por Facebook como Las Orantes Podcast. Nos pueden escribir. Esperamos de todo corazón que Dios haya hablado a sus vidas a través de este episodio. Muchas gracias. Dios. Nos vemos.